Bueno, buenas tardes, distinguido público. En estos momentos va a tomar la palabra el doctor Giovanni Salazar y luego nosotros seguimos con la dinámica de este conversatorio, ¿vale? Entonces es el decano de nuestra facultad quien va a conversar con nosotros ahora. Bien, muy buenas tardes con todas y con todos, compañeras y compañeros docentes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura y de otras carreras de nuestra Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación. Perdónenme, licenciado Magíster Diego Fabricio Naranjo Hidalgo, presidente provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo provincial de Loja, y el doctor César Correa Jaramillo, docente de nivel secundario y universitario en nuestra ciudad y provincia, queridas y queridos estudiantes, público aquí presente. Bueno, es muy satisfactorio para nosotros participar en este acto que está en este momento protagonizado por docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura, bajo la dirección de un proyecto de investigación en torno al habla lojana que había dirigido la doctora Rita Jaimes Esteves, doctora en lingüística, y en la que participaron un significativo grupo de estudiantes de nuestra carrera. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, elaboraron sus proyectos y sus tesis en el marco de este proyecto y se han graduado, la mayoría. Todos los compañeros que están aquí frente a nosotros son ya licenciados en ciencias, en este caso en Pedagogía de la Lengua y la Literatura, y por eso felicitamos que este proyecto involucró también a nuestros estudiantes y viabilizó los procesos de graduación en el marco del mismo. Por otro lado, también recordar a todos ustedes que por una iniciativa de la Coordinación Zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, que está con asiento en nuestra ciudad, se habían comunicado con la Universidad Nacional de Loja y a través de ella pues con la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Y obviamente, como todos sabemos, todo lo que no es naturaleza es cultura, y también el habla, en este caso, dentro del español, un uso particularizado como habla, tiene sus connotaciones, sus especificidades, sus particularidades en el habla lojana, que muchos la han reconocido como una de las enseñas, como una de las insignias de identidad de Loja, sobre todo dentro del país y también fuera del país. Cualquier ciudadano lojano es reconocido fuera de esta provincia inmediatamente por el habla, que tiene sus particularidades. Hay escritores como el recientemente extinto doctor Félix Paladines, que en uno de sus libros, Identidad y Raíces, dedica un capítulo muy especial a la caracterización del habla lojana. Eso desde un punto de vista general, como decir, de lo que siempre hemos venido diciendo, pero en el caso del proyecto que dirigió la doctora Rita Jaimes Esteves, hay pues un estudio ya científico en el marco de las metodologías propias de la lingüística, y es lo que nos van a presentar la tarde de hoy los flamantes licenciados en Pedagogía de la Lengua y Literatura, bajo la dirección de la doctora Rita. Felicito a todos ellos y gracias por la presencia y la participación en el evento que iniciamos el día de hoy. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Giovanni. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, o lo que nos ha reunido aquí, es el habla lojana, la variedad hablada en Loja. Vamos a iniciar con un video que prepararon los chicos en estos días, especialmente para este momento. De una región. Esto es lo que ocurre en vivo. No creo que haya algo que refleje tanto a la identidad de una población, de una región, de una gente que sube. Nunca prescindimos de los gestos, jamás. De un sitio a otro, por mejor tenido a mí, tienes nuevos amigos, nuevos afectos, pero jamás renuncias a la lengua. Incluso incorporando otros aspectos de otras lenguas. La lengua con la que nace, la vida con la que te mueve, te marca. Una investigación sin datos confiables es como una casa sin columnas, prácticamente nada.
Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario establecer una base sólida de donde poder obtener datos fidedignos. Es lo que llamamos corpus, el cual se tituló El castellano hablado en Loja, aproximaciones diatópica, diastática y diafásica. 31 estudiantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura iniciaron este proyecto en el año 2019. Se realizó una serie de entrevistas a diferentes hablantes lojanos y, como todo trabajo de esta magnitud, fue necesaria una preparación previa para realizarlas de forma correcta. Si una persona se encuentra frente a una cámara de video o una grabadora de voz, automáticamente cambia su forma de hablar, de comportarse, tiende a cuidar más sus expresiones, incluso su postura se ve más rígida e incómoda. Este fenómeno es conocido como la paradoja del observador. Nuestro trabajo consistía en conseguir todo lo contrario, que el informante se sienta lo suficientemente cómodo para que se refleje su habla cotidiana, también conocida como habla vernácula. De este modo podríamos afirmar la validez del diálogo. No se podía entrevistar a cada hablante lojano existente en la provincia, pero era necesario que nuestra muestra sea significativa. Por ello, era importante saber a qué provincias podíamos ir y con qué informantes íbamos a trabajar. Tras analizar nuestras posibilidades, financiamiento y contacto, conseguimos asistir a 13 de los 16 cantones lojanos. El informante más joven tiene la edad de 18 años, el más longevo de 102 años. Una vez que aprendimos a cómo entrevistar adecuadamente a los informantes y delimitamos nuestra muestra, el siguiente paso fue movilizarse al entorno de cada hablante, es decir, a su domicilio en los respectivos cantones. Estos viajes se realizaron gracias al transporte otorgado por la Universidad Nacional de Loja. Se distribuyeron los equipos de trabajo en diferentes salidas para poder abarcar los cantones previstos y el número de entrevistas requeridas. Agradecemos de todo corazón a cada informante por la hospitalidad y el tiempo que nos brindaron. Hicieron de este proyecto un recuerdo fantástico y es un honor para cada uno de nosotros haber compartido tiempo juntos en lo que fue nuestro proceso de formación como investigadores. Cielo empático, acompañando cada salida. Una taza de café recién molido sobre la mesa. Un pan con sabor a tradición y 117 historias que compartir. Querido informante, hiciste de tu historia nuestra historia. Tu humildad un ejemplo, de tu sonrisa nuestra alegría y de tus penas y luchas un motivo de admiración. Ciertamente estos viajes nos hicieron más fuertes como lingüistas y quizá también como personas. Cada una de tus palabras se guardaron muy bien y se utilizaron de forma responsable. Ahora, gracias a ti, tenemos un acercamiento al dialecto lojano. Ese es nuestro compromiso, mantener siempre tu esencia y presentarla al mundo. Y aunque gran parte de nuestras entrevistas fueron sobre caminos de tierra, ahora el mayor de los diluvios podrá borrar tus huellas. Gracias. Bien, mientras pasan los créditos, quiero retomar algo que dijo el doctor Giovanni. Estos licenciados que están aquí, 5 licenciados que están en esta mesa, fíjense que ya terminaron su compromiso supuestamente con la universidad, ya terminaron su compromiso con la investigación y sin embargo están aquí. Eso es lo que tratamos de sembrar en la Universidad Nacional de Loja, ¿no? Comprender que investigar debería formar parte de nuestra vida, que divulgar y compartir los conocimientos debería formar parte o es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, lo que ustedes van a ver aquí de ahora en adelante, lo que van a oír, no es por completo el habla o cómo habla un lojano, ni es por completo los resultados de las investigaciones de estos estudiantes. Es apenas un extracto de cada una de estas investigaciones, ¿vale? Es apenas un extracto. Otra modificación que hicimos y que es importante aclarar es que como esta presentación se hace en el seno del mes de patrimonio, nosotros tratamos de modificar el lenguaje técnico. En estos instantes vamos a trabajar con un lenguaje más divulgativo para, como decíamos, para que todos puedan comprenderlo, o lo que se dice, lo vamos a presentar lo más cristiano posible, de manera que cualquier persona pueda entender lo que nosotros hicimos y a las conclusiones que llegamos y lo que encontramos.
Por eso, por ejemplo, aunque digamos antropónimos en la terminología especializada, aquí a lo mejor vamos a hablar de nombres propios. ¿Vale? Entonces nosotros estuvimos trabajando en eso porque, insistimos, era para la comunidad lojana, no solamente para especialistas. Bien, en estos instantes estamos aquí representantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura, una carrera que ya acaba de concluir la universidad porque ahora solo estamos formando en pedagogía. Ellos fueron los últimos egresados en la carrera de Lengua Castellana y Literatura. Mi nombre es Rita Jaimes, estoy aquí para acompañarlo y voy a ser de anfitrión aquí. Está aquí Carlos Jiménez, está Karen, está Ana Chanay, está Daniel Sandoval y está Fernanda Rodríguez. Ahora, ¿qué hicimos? ¿De dónde sale todo esto que ustedes van a escuchar aquí? Como lo dijo el doctor Giovanni, es un proyecto de lingüística que desarrollamos en la carrera, la desarrollamos con estos estudiantes, debemos reconocer la bondad de la gestora de la carrera porque nos lo permitió. Lo permitió ¿por qué? Porque siempre estuvimos trabajando las asignaturas que nos permitieron que los chicos desarrollaran su trabajo. Es decir, de trabajar con el perfil. Y además, a medida que íbamos cursando las asignaturas como Español de América, o Gramática, o Titulación, cada quien íbamos trabajando, a medida que avanzábamos en los cursos, íbamos trabajando, íbamos tejiendo cada investigación. Entonces, como le decimos, esta presentación de los chicos es producto del proyecto El Castellano Hablado en Loja, 1940-2019, aproximaciones diatópicas, diastráticas y diafásicas. Decimos 1940 porque sabíamos que nos vamos a remontar a hablantes de esa época y de hecho lo conseguimos cuando tenemos hablantes alrededor de 80 años y más. Y 2019 porque fue el último año en el que recogimos las entrevistas. Decimos diatópico, diafásico y diastrático porque ese fue el trabajo que hicieron los chicos. Esto que están mirando allí, como habla el lojano, son las entrevistas que logramos hacer, como dicen los chicos, 117 entrevistas. Y estos fueron los cantones en los que estuvimos y también la parroquia de Yangana, que es una parroquia de Loja. Esto es con 48 hombres y 69 mujeres. Esta fue la metodología y esto es lo que hace la diferencia en un trabajo de investigación. O porque esto es un proyecto de investigación y porque las tesis de los chicos son producto de una investigación. Porque no es empírico, el empirismo sirve para iniciar, para tener una idea de cómo habla, pero no para culminar el trabajo, no para culminar. Nosotros trabajamos, y aquí lo tienen, como lo tienen presentado en estas láminas, tuvimos que pensar en cómo llegar a estos 117 informantes. Trabajamos con técnicas de muestreo como por cuotas, bola de nieve, y el último criterio también fue convencional o accesibilidad, que es cuando algunos de nuestros estudiantes trabajaron con algún familiar o con algún conocido. La técnica importantísima, la técnica de la entrevista sociolingüística, que es la que los chicos refieren en el video, es tratar de conseguir una conversación y no una conversación abierta en la que el entrevistado se sintiera lo más cómodo posible. Para ello nosotros nos formamos, los chicos se formaron en entrevistadores, estuvimos haciendo muchos ensayos y además estuvimos mirando a Loja como un nido etnográfico. ¿Qué significa esto? Que estuvimos estudiando las costumbres lojanas. Estuvimos estudiando la gastronomía lojana, estuvimos estudiando la religión lojana, estuvimos estudiando las costumbres, los hábitos, las fiestas, para poder entonces los chicos pasan en ese instante de ser un simple habitante de Loja a ser un estudioso de la costumbre lojana y de lo que es Loja. Estuvimos trabajando allí para que de esta manera tener la información necesaria que nos permitiera o que les permitiera a ellos preguntar después cuando algún informante se sintiera ya agotado, no quisiera hablar, que ellos lo lograran preguntarle ¿y qué tal le fue con la churunita? Entonces esas cosas se fueron ensayando para que esas conversaciones salieran lo más natural posible. Y por eso decimos que trabajamos con emociones, es una recomendación que hace William Labov, el creador de este tipo de metodología.
y estuvimos pendientes de grabar unos cuantos minutos, pasar los 20 minutos, media hora. Ahí incluso hablábamos sobre los recuerdos de la infancia, tratábamos de conectar con las personas. Para no llegar de improviso o para que romper el hielo, el poder superar esa frialdad de los primeros momentos, nosotros estuvimos llamando a estas personas por teléfono, estuvimos tratando de contactarlas, preguntándoles sobre sus vidas, y estuvimos obviamente planificando toda la movilidad que implicaba, todas las actividades que implicaban llegar a cada uno de estos cantones y llegar a cada uno de estas personas entrevistadas que nos permitieron y nos abrieron sus casas y muchos sus corazones. Bien, por eso decimos que hicimos conversaciones previas y estuvimos pendientes siempre de lograr buscar el mejor sitio para grabar, donde no hubiese tanto ruido, donde no hubiese tanto viento, porque después venía un trabajo duro, que son las transcripciones. Allí esto es lo más fuerte de este trabajo de investigación, porque luego de grabar a alguien, hay que transcribir lo que alguien dijo y tratar de aproximarse lo más posible a lo que ese alguien dijo. Entonces a veces hablaban dos personas a la vez, a veces hablaban muy bajito, a veces, eso es un trabajo duro, y además esa transcripción, que la hicimos con algunas de estas ayudas tecnológicas, esa transcripción no es libre. Nosotros nos ajustábamos a algo que se llama Presea, que es un proyecto que se está haciendo a nivel internacional, y nosotros utilizábamos unas etiquetas que vamos a ver ahora cómo es la transcripción. Es más o menos esto, ¿no? Estos todavía estamos trabajando en ello, pero imagínense transcribir cada una, son más de 3.000 páginas que tenemos transcribiendo, y a lo mejor transcribir este fragmento nos tomó 1 hora. ¿Okay? Eso es un trabajo arduo que se hace, porque esto que ustedes ven entre mayor que y menor que son las etiquetas. Hay que estar pendientes si se alarga, si no se alarga, hay que estar pendientes si hablan en simultáneo, hay que estar pendientes si se ríe, quién ríe, hay que llevar todas estas marcas, hay que estar pendiente si alguien habla y dice, bueno, él me dijo en ese instante que no me fuera, entonces eso va entre sí, se coloca citas, entonces había que colocar muchas marcas de este tipo, y allí la verdad fue un trabajo duro que tuvimos que hacer para poder dar paso a las investigaciones, que fue lo que se logró posteriormente. Nosotros, por eso le insistía, apenas el habla lojana, como cualquier habla del mundo, como cualquier variedad del mundo, es un mar de posibilidades. O sea, es un océano, un universo, una galaxia. Se puede conseguir mucho, hay muchísima información y nosotros no podíamos abarcarlo todo. Por eso seleccionamos algunos temas. Por ejemplo, estos son 10 de las investigaciones que realizaron los chicos y con las que se graduaron los chicos de licenciado, ¿vale? Entonación, por ejemplo, cómo pregunta, exclama y afirma el lojano. Eso fue una investigación que llevó a cabo Dani Orellana. La velarización o no de las nasales, que la llevó Andrea, que está sentada por allí, hizo trabajos fonéticos. Luego, aspiración o no de la alveolar fricativa sorda. Por eso que los de fonética no los tenemos hoy aquí, porque si lo ponemos a hablar de alveolar fricativa sorda, es sibilante en posición implosiva, posición de ataque, y a lo mejor la gente se iba a aburrir un poco con fonética, y por eso seleccionamos los temas que creemos que podían llamarle la atención y que rápidamente podíamos enterarnos de qué se trataba. Pero aquí está Andrea, que trabajó velarización, y aquí está Isaac, que trabajó eso que suena así, alveolar fricativa sorda, y en posición implosiva. Imagínense ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero los pronombres átonos, loísmo, laísmo y leísmo lo trabajó Víctor Chaguanamán, dequeísmo lo trabajó Paula Soto, el uso relativo, los cuales y sus diferentes manifestaciones, Vanessa Takuri, la responsabilidad del verbo presente, cómo se usa, lo trabajó Paulina Poma, fórmulas de negación lo trabajó Isabela Carrión, el empleo del adverbio de lugar, donde lo trabajó Carol Castillo, y la activación de las periféricas y verbales la trabajó Jessica Chalán. No, algunos de ellos no se encuentran aquí. Bien, antes de... quería decir, por ejemplo, que esas 15 tesis, más estas 5 que son las que vamos a estas 10 tesis, más estas 5 que son las que vamos a presentar ahora, se hizo también con el equipo de la carrera.
Es decir, sin la carrera no lo hubiésemos podido hacer. Aquí están los tutores, está por aquí Tania Salinas, está Diana Abad, está Lenin Paladines, está Estefan Iguaño, quien está, que no recuerdo, que dirigió otra tesis, a ver, no, bueno, entonces este grupo de profesores estuvieron trabajando para que esto llegara a buen fin, ¿no? Entonces, no, eso, sin el equipo, sin la carrera, quiero que sepan, por ejemplo, que estos proyectos se consiguen porque hay un equipo detrás. A mí lo que pasa es que me corresponde hablar porque, bueno, estaba de directora del proyecto, pero en verdad eso es un trabajo mancomunado, un trabajo entre todos, y por fortuna nosotros nos hartamos de ser un buen equipo y estamos muy orgullosos de lograrlo juntos, ¿vale? En estos instantes que tenemos entonces 5 trabajitos que, insistimos, pensamos que cualquiera los podía entender y que estuvimos trabajando para que fuese lo más transparente posible en el uso digo, por ejemplo, omitir términos tan técnicos. Va a hablar entonces, el equipo que tenemos hoy aquí es Karen Galvez, que trabajó con sufijos apreciativos, Ana Chanay, que trabajó con ante, en antes y en delante. Aquí vayan mirando, ¿será que yo digo en ante? ¿Cuándo yo lo digo? ¿Por qué? ¿Qué será sufijo apreciativo? El artículo de los antropónimos, eso es lo que le estoy diciendo, que esto es simplemente la María o el Daniel, o las unidades fraseológicas, que son bastante interesantes, y con lo que vamos a comenzar ahora, y le voy a dar la palabra a nuestro querido Carlos Jiménez, que va a hablarnos sobre los préstamos léxicos. Veamos cómo se come esto. Muchas gracias, doctora Rita. Muy buenas tardes, estimado público. ¿Cuáles préstamos léxicos suelen usar los hablantes lojanos y cómo los usan? Ustedes me preguntarán, ¿qué es un préstamo léxico? Un préstamo léxico es una palabra propia de un idioma distinto que lo tomamos y lo usamos en el castellano. Ustedes ya conocerán palabras del inglés como Facebook, man, basket, fútbol, ok, o palabras del quichua como cancha, cóndor, guagua. Son préstamos que nosotros actualmente los usamos en el castellano. Dentro de mi trabajo de investigación encontré de mayor a menor quichuismos, es decir, voces del quichua, anglicismos, voces del inglés, y en cantidades de 1 y 2 voces de otras lenguas. Pues entre los préstamos encontré algunos términos con usos diferentes, que es lo novedoso y aportable de esta investigación. Para mi estudio empleé un subcorpus de 12 informantes seleccionados en función de la representatividad. Tomé informantes que hayan nacido en cada uno de los cantones de la provincia de Loja, uno de cada cantón, que en total fueron 12. Pues los 12 fueron suficientes para investigar préstamos léxicos interesantes que aporten al conocimiento sobre el castellano lojano. ¿Qué resultados hemos encontrado? Tenemos los siguientes quichuismos, para ir hablando aquí con ustedes. Chácara, que el lojano propiamente denomina al lugar o espacio de tierra destinado propiamente para el cultivo, esto coincidiendo con el significado del diccionario de americanismos. Chuta, una expresión de asombros. Cuando nosotros a veces estamos enojados decimos, chuta, ¿qué pasó? Chuta, qué pena. Solo ahí solemos utilizar un quichuismo. Uyayay, el nombre de una canción andina. No sé si tal vez algunos de ustedes ya hemos bailado esa canción, el Huyayay, con el pañuelo en la mano, con la parejita al lado, ¿no? Ahí ese es un quichuismo, obviamente, pero como los compositores, los autores ya lo han modificado, le han puesto ahí prácticamente cojota, como se puede ver ahí. Capac, el líder de una comunidad indígena, esto dentro del contexto saragurense, cuando es la celebración del Capac Raimi. Curicancha, la plaza que se usa para llevar a cabo los raimis, cuyo significado metafórico es el espacio de oro. Pues este es un término compuesto, curi oro y cancha lugar o espacio. Acá en la parte derecha superior está la toma de un curicancha o de una plaza por parte de los habitantes del pueblo saraguro, en que están llevando a cabo un raimi o chacana conforme a la cruz cuadrada que se puede notar ahí. Morocho, ¿alguien tal vez aquí ha probado lo que es el morocho en los mercados? Sí, ajá. En nuestro corpus se encontró algo diferente, que es la sopa elaborada propiamente con el maíz morocho. Pero lo que ustedes dicen aquí es la bebida tradicional, elaborada de leche, canela, azúcar y el maíz morocho prácticamente, que se la sirve con la empanada y es muy sabroso. Pinchi, una especie de cuota o aporte que contiene alimentos cocinados como pollo, arroz, cuy, queso, entregados en una bandeja y acompañados de agua horchata o cerveza. Esto se da sobre todo más en las fiestas navideñas del cantón Saraguro. Acá en la parte derecha está la imagen de lo que es un pinche. Eso es
algo gigante, algo grande. Poto. Aquí el lojano denomina prácticamente a lo que es la planta de porongo y su fruto que se usa como recipiente. Aquí en la parte superior están las dos imágenes. La de color verde es la planta del porongo. Esta tiene los frutos en forma de botellas. Por dentro son huecos y únicamente tienen las semillas de la planta. En la parte derecha está lo que es el fruto del porongo, modificado conforme a los usos que la quiera dar el lojano, ya sea en forma de plato o de botella para poner los líquidos. A esto en la oralidad lojana se denomina poto. Xungo, de forma general en el Ecuador es conocido como el corazón. Todos decimos, me duele el xungo, me duele por tus sentimientos, por el amor, me duele el xungo, o sea, quiere decir me duele el corazón. Pero en el corpus que hemos recogido sobre el habla lojana, se ha encontrado que prácticamente es el hígado de los animales. Cuando salen a cocinar chancho, decimos, primero debemos freír el xungo, el hígado, y luego lo servimos con el mote, que también es otro quichuismo. Guagua, no solo es el niño y el bebé, sino también el adolescente. Cuando solemos decir guagua de 13 años, guagua de 15 años, ahí estamos empleando. Wiki, es un personaje enmascarado vestido de multicolor que con la creatividad y jocosidad se encarga de poner alegría en la fiesta de la Navidad. Ahí está la imagen, lo que es el wiki. Alguien que toma telas de varios colores y se confecciona un traje llamativo y jocoso para generar alegría en los espectadores de la Navidad en el Cantón Saraguro. Un anglicismo que es también importante destacar es man, que en el corpus se encontró que denomina prácticamente a un hombre joven. También hay que considerar que el lojano utiliza man para denominar personas de ambos sexos, solemos decir ese man o esa man. Un arabismo, que muchos no está muy extendido y poco de nosotros los conocemos, es el jebe. Es un instrumento de caza elaborado prácticamente de caucho. Ahí está la imagen, lo que ustedes pueden ver, ese es el jebe en la oralidad lojana. En la parte baja, gruesa, el cazador pone la piedra proyectil para cazar. Exactamente. Esta que está aquí, si ustedes pueden visualizar, este es el jebe. En la parte baja, gruesa, el cazador pone la piedra proyectil y en la parte superior, con la técnica de los dedos lo emplea en forma de onda para cazar las aves o mamíferos roedores del campo. Es importante destacar que el Cantón Saraguro es un caso muy especial. Es muy normal y común que el hablante exprese términos del quichua, ya que en dicho territorio existe la convivencia de este idioma con el castellano. Pues todos estos préstamos se emplearon en un contexto idiomático, porque los lojanos expresaron el conocimiento o el saber propio del castellano. ¿Qué significa esto? Que utilizaron los préstamos, los términos, sin saber que son préstamos, ya que estos están incluidos en sus vocabularios. Aparte del tema de los préstamos, de la temática de los préstamos, existe otro tema que es súper interesante, que es de los sufijos apreciativos, cuando solemos decir quesillo, zancadilla, la Arianita, el Danielito. Pero para que les quede más claros, estimado público, les dejo con mi compañera Karen, quien es experta en este tema. Mi compañera tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Continuando con estos temas relevantes para la provincia de Loja, para conocer características propias del lojano al momento de hablar, me he enfocado yo en investigar el uso de sufijos apreciativos con los hablantes lojanos. Primeramente, los sufijos apreciativos se clasifican en diminutivos, aumentativos y despectivos, pero estos no solo tienen la idea de tamaño, sino que nos ayudan a nosotros a ponerle un sentido irónico, intensificar o poner afecto hacia las cosas que mencionamos. Como ven en la pantalla tenemos algunos ejemplos como de Anita, mamita. En el caso de mamita, todos cuando nos levantamos o cuando nuestra madre nos hace algo de comer, algo rico, nosotros le decimos, mamita, qué rica te quedó la comida. Pero en otro de los casos, cuando cocina a su hermana, les dicen, uy, mi hermana cocinó una comidita que casi me intoxica. Entonces tenemos esos dos sentidos de que uno es afectivo y la otra es la forma en la que en la comidita la hace de manera irónica. Y son muchos ejemplos que encontramos nosotros en esta investigación para nosotros poder hacer un análisis de qué tan diferenciado puede ser este uso con los hombres y con las mujeres. Ahora bien, esta investigación se basó en
en una muestra de 22 personas, 10 mujeres y 12 hombres, en los que encontramos como resultado que las mujeres, pese a que hubo menos informantes mujeres que hombres, las mujeres usaron más esos sufijos apreciativos con manera afectiva, y en cambio en los hombres se encontró más uso con manera intensificadora. Si tenemos aquí, vemos un ejemplo de carrazo y carrito, en el que los hombres por lo general siempre intentan intensificar las cosas. Cuando dicen, ay, pana, me compró un carrazo. Cuando nosotros vamos a conocer el dichoso carro, no es un carro de último modelo, sino es un carro, un Tucson. En cambio, si vamos, la manera en cómo lo hablan vuelta a las mujeres, dicen, amiga, me compré un carrito, vamos a dar una vuelta. Vamos a conocer el carrito y es un carro de último modelo, a diferencia de cómo lo dijo el hombre, ¿no? Ahora bien, algo muy interesante que se encontró en esta investigación es la palabra conchito. ¿Quién de ustedes es conchito de la familia? Por allá dice. A ver, cuando nosotros hablamos de la palabra conchito nos referimos aquí en Loja, el hijo menor. Es muy interesante cómo esta palabra no se encuentra en el diccionario de la RAE, pero sí en el diccionario de americanismos. Pero se registra que esta palabra es usada solo en Bolivia y en Chile. Pero no se dice que aquí en Loja está registrada esta palabra. Por eso es importante recalcar que esta palabra, nosotros como lojanos la tenemos dentro de nuestra aula. Asimismo tenemos el siguiente ejemplo de una informante de 45 años que dice carterita, grandecita, monederitos, bolsillitos. En un solo contexto nos da a entender el valor afectivo que le tiene a su trabajo. Y por último tenemos a las lexicalizaciones. Las lexicalizaciones son parte ya de nuestra aula, que nosotros mismos las hacemos propias y que no estamos tomando en cuenta de que utilicé un sufijo en esta palabra. Aquí en este caso tenemos la palabra quesillo. La palabra quesillo, si nosotros le ponemos un sufijo, tendríamos quesito o quesazo. Pero cuando nosotros vamos al mercado o a la tienda, le decimos, ves y véndame una libra de quesillo. Ya sabemos que no es un quesito pequeño ni un queso grande, sino ya es un ingrediente que se le pone a las sopas. Asimismo tenemos algunos ejemplos que tenemos en la parte de acá de la pantalla, como sentadilla, sombrilla, batallón. Muy bien, ahora vamos a continuar con los siguientes temas, que es de gran importancia conocer sobre los términos de enantes, antes, endenantes, que lo vamos a conocer más a profundidad con nuestra compañera Anita Shanay. Muchas gracias. Continuando con estas interesantes temáticas que han explicado nuestros compañeros, seguimos con otro tema de gran importancia de nuestra aula lojana, como es el antes, enantes y endenantes. ¿Cuál usamos los lojanos? ¿Cuál creen ustedes que nosotros utilizamos? Bueno, por lo general nosotros, el antes es muy generalizado, ¿no es cierto? Enantes y endenantes. ¿Cuál de nosotros, los que están aquí presentes, utiliza más, el enantes o endenantes? Endenantes, ¿no es cierto? Eso es muy interesante porque después vamos a explicar el porqué la elección de esta palabra. Bueno, al presentar este tema es importante presentar algunas interrogantes. En este caso solo vamos a presentar dos. Primero, ¿cuál de estas tres lexías es privilegiada por los hablantes lojanos? ¿Sí? Y segundo, ¿qué extensión posee endenantes en la provincia de Loja? ¿A qué nos referimos con extensión? Con extensión nos referimos a cuántas personas lo dice, más no cuántas veces lo repite. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Y en el tema de la metodología se escogió todas las entrevistas que se recopilaron, que fueron 117 entrevistas.
En el cuadro podemos observar cuántos hombres, mujeres intervinieron en este trabajo, qué cantones y qué parroquias. Como podemos visualizar, solo en este trabajo se trabajó solo con una parroquia, que es la parroquia Yangana. Ya. Dentro ya de los resultados, ustedes se preguntarán, bueno, primeramente vamos a hablar de antes, pero ustedes se van a preguntar, ¿por qué la palabra antes? Si se la conoce bastante, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante de esta lexía es que se pudo recopilar una nueva denotación o significado, que lo veremos ya al final, ¿sí? Por ello, primeramente vamos a empezar con la primera denotación, que es el tiempo pasado, que es denotación es lo más generalizado dentro de nuestra habla lojana, el tiempo pasado. Veamos los siguientes ejemplos. Primero, yo antes vivía aquí lo que eran las pitas. Este antes, como podemos visualizar en el ejemplo, viene a referenciar un tiempo que ha ocurrido hacia atrás. Igualmente en el segundo ejemplo, antes trabajaba en la universidad, ahora ya no. Y el tercero, antes eran sucres, ahora son dólares, ¿sí? Estos tres usos representan un tiempo pasado. Continuando con esto, tenemos como segunda denotación la denotación de suerte. En este caso hablamos de una suerte positiva. Por ejemplo, el día anterior, afuera en la noche, creo que cayó algo, pero no, antes no se dañó para nada, ¿sí? Este antes viene a denotar suerte, porque si se hubiese, digamos, este artefacto hubiese caído, entonces sería, también hay una denotación no favorable, pero en el corpus que se estudió, las 117 entrevistas, todas estas denotaciones fueron de suerte positiva, ¿ya? En este caso. Como segundo ejemplo tenemos, se fue el agua, antes se alcanzó a bañar, ¿sí? Entonces, aquí igualmente la suerte, que por lo menos el individuo se bañó, ya que si se fue el agua ya se fue, pero por lo menos el joven se alcanzó a bañar. Ya. Y tercer ejemplo, antes no pasó a mayores porque si no lo expulsaba. Como tercera denotación o significado tenemos la de preferencia, ¿sí? En este caso tenemos los tres siguientes ejemplos. Ellos quieren más dinero antes que el bienestar del trabajador, ¿sí? Este antes viene a preferir que una situación. En este caso, digamos, el jefe prefiere el dinero antes que el bienestar del trabajador. Segundo ejemplo, prefiero vivir con mis padres antes de vivir con mis tíos. Aquí, ¿cuál es la preferencia? Vivir con los padres, ¿no es cierto? Y el tercero, quisiera estudiar antes que trabajar. ¿Quién no ha dicho eso cuando nuestros padres nos dicen, estudia o te va a tocar trabajar? Entonces, como sabemos que el trabajo a veces es duro, entonces no, prefiero estudiar antes que trabajar. Y por último, como les mencionaba al inicio, lo interesante de esta lexía, de esta palabra antes, se pudo localizar un nuevo significado, que es el de precaución, prevenir una situación, que no se lo encontró en ningún diccionario, porque se lo pudo buscar en diferentes diccionarios de esta palabra, como el diccionario de americanismos, el diccionario del RE, y el diccionario de autoridades. No se pudo localizar esta denotación. Por ello, un nuevo significado para el habla, dentro del habla lojana, el de precaución. Veamos los siguientes ejemplos. Sirva, sirva, antes que se enfríe. Este antes viene a prevenir una situación. En este caso, estos son fragmentitos de las 117 entrevistas. Aquí el informante mencionaba que servía un café, entonces él decía, sirva, sirva, antes que se le enfríe. Entonces, como todos sabemos que el café es mejor calientito que frío, entonces en este caso, sirva, sirva, antes que se enfríe el cafecito, porque frío, perdón, ya es poco apetecible. Ya. Como segunda ejemplo tenemos, anda, regístralo antes que se te caduque. Y tercero, anda pronto a casa antes que tu mamá te pegue.
Ya con la lexía enantes, recopilamos dos nuevos significados. El tiempo reciente, que quiere decir hace un momento o hace poco. Primer ejemplo, como le contaba enantes, yo trabajaba con mi padre. Segundo, enantes le dije que estaba a punto de desmayar, ¿sí? Este enantes viene a referenciar que lo ha comentado hace un momento o hace poco. Y también el enantes a un tiempo lejano, indeterminado, como enantes hacía yo con leña, ahora cocino con gas. Este enantes viene a referirnos un pasado atrás, pero indeterminado porque no sabemos cuándo fue. Y el segundo ejemplo, yo vivía en el cerro, por eso fue enantes, pero eso fue enantes. Ahora yo vivo más abajo. Esto con lo referente de enantes. Y finalmente ya lo que es endenantes, lo que se pudo conseguir es con una relación con un tiempo reciente, es decir, hace un momento o hace poco. Como les decía, aquí todos me dijeron que lo que más utilizamos es endenantes, pero lo que es más curioso es que ciertos investigadores consideran que esta palabra es arcaica. ¿A qué nos referimos con arcaica? Según el diccionario de la lengua española, el arcaísmo son elementos lingüísticos que ya están fuera de la época en la que residimos, es decir, anticuadas, que ya no se las usa ahora en el presente. Entonces, de acuerdo a un investigador, el lingüista Lope Blanch, endenantes, él hizo su trabajo en México y él considera que endenantes concluyó con su trabajo que endenantes ya no se lo menciona por ninguna persona mexicana. Entonces, por eso también fue este trabajo investigativo para investigar si endenantes aún pervive o no en la ciudad de Loja. Por lo tanto, aquí lo que se pudo localizar, que solo dentro del corpus estudiado, solo se pudo localizar a 2 personas que pueden mencionar esta palabra. Veamos los siguientes ejemplos. Como le decía a usted, en denantes los valores son importantes. Segundo ejemplo, como le decía en denantes, con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Y con la segunda interrogante que les planteé desde un inicio, ¿qué extensión poseen denantes en la provincia de Loja? Es muy poca, porque solo se pudo localizar a 2 personas mencionar esta palabra, especialmente en la parroquia de Yangara. Eso con lo referente a este tema, doy paso a mi compañero Sandoval. Doy paso a mi compañero Sandoval, que también les va a presentar un tema muy importante y muy interesante, porque aquí por lo general, bueno, yo desde mi parte he escuchado el que decimos, ve, ahí está la María, o ahí llega el Juan, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más de este tema, les daré paso a mi compañero Daniel Sandoval. No llegó la Jimena. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primeramente, un gran saludo, un gusto verlos otra vez, chicos, a los tiempos, y sobre todo verlos sanos que están acá con nosotros. Bueno, vamos pues. Sí, prácticamente vamos a hablar del artículo determinado, el y la, frente a antropónimos. Antropónimos, no se asusten, es una manera fresa de decir nombres propios. Técnica de decir nombres propios. Bien, bueno, supongo que todos entendemos de qué trata, como ya explicó aquí Anita. De hecho, voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Hay alguien aquí que no lo haya usado alguna vez para referir a un familiar o algo? ¿Que tire la primera piedra? ¿No? ¿Cierto? Es como que muy común. Ok. Bien, bueno, pues vamos con el subcorpus. De los 117, lo que tomé fueron 102. ¿Por qué? Simplemente porque necesitaba un número equitativo, tanto en la zona rural como en la zona urbana, para poder llegar a dar una frecuencia más cercana a lo correcto, a lo que puede ser verídico. Porque si tenía más en uno y en otro, puede alterar el resultado final. Con base en ello, me centré en la 102. Y en cuanto a lo del sexo, entonces allí no había mucho problema, porque mi investigación no se fundamenta en quién lo dice, sino para referirnos a quién lo usamos. Es decir, nos referimos más a nombres de mujeres o de hombres con esto. Por lo tanto, no había problema por ese lado. Aquí tenemos de manera más detallada los informantes por generaciones. Se trabajó desde la primera generación
desde los 18 años hasta la cuarta generación. Como vieron, nuestra informante más longeva tenía 102 años. Dato curioso, por ejemplo, ella firmaba con el pulgar, se ponía tinta y firmaba así, no tenía cómo firmar, o a veces teníamos dificultades a la hora de transcribir porque no se le escuchaba mucho y teníamos problemas a la hora de saber qué palabras decía y cómo ponerla con la nomenclatura correcta y esto. Bien, hablemos un poco de los resultados hallados. En cuanto a las creencias, por lo que generalmente se dice, se usa mucho más en cantones y no en el centro. Sin embargo, el estudio demuestra lo contrario. Demuestra que en la zona urbana hay mayores casos, antes que en la zona rural. Bien, tenemos por aquí algunos, con una vecinita que me llevo con la Giovanna. Éramos la Pauli, ella, mi Pauli, no tenía. Yo porque fue primero la Lupe. Vamos ahora a hablar sobre algo importante. Mientras estaba haciendo la investigación habían pequeñas cositas que sobresalían. Por ejemplo, gran parte, como pueden ver aquí de manera aplastante, se utiliza este fenómeno para referir en el ámbito afectivo. Alguien que conocemos, que queremos, vecinos, hermanos, familiares, amigos cercanos. Muy raramente para alguien que acabamos de conocer o un personajes ilustres. Algún caso sí hubo, como por ejemplo el de Nahum Briones. Tienen por aquí el Nahum. Pero la mayoría de casos, como pueden ver, es para referirse a su hija, como acá, que dice la Pauli, o por acá, que dice la muchacha también de la Susana, por ejemplo. En cuanto al sexo, concordando con diferentes autores, aquí en Loja se puede determinar que ciertamente con la muestra que tenemos, sí es cierto que se utiliza mucho más para nombres en femenino que para nombres en masculino. Como ven, bastante. Ahora, el por qué es una pregunta que me llevó a iniciar toda la investigación, algo que todavía, obviamente es una pregunta muy extensa, no puedo resolver. Sin embargo, me di cuenta de algo. En uno de los estudios, más directamente de autores, el principal Aliaga Rovira, en Chile, menciona algo. Quizás esto sea por una discriminación hacia la mujer. Es súper curioso, porque los determinantes artículos los utilizamos para designar cosas, para cosificar. La botella, la mesa, la computadora, y no para personas. ¿Por qué es la discriminación? Porque allá en Chile se encontraron casos en sus corpus donde no lo utilizaban para referir a hombres, intentaban evadirlo, pero sí para mujeres. Casos que también se reflejaron en el corpus lojano. Miren, estas oraciones que ustedes ven aquí en la parte azul están hechas al mismo tiempo, en la misma oración. Lo que ustedes ven, estas líneas, son partes de la nomenclatura, pero es la misma oración. El informante en la misma oración dijo: Lucho tiene un varón, la Elizabeth, la que está allá en el negocio, tiene un varón, una mujer, y la Ruth. Lucho, la Elizabeth. Si el informante tiene la manía de poner el determinante al antropónimo, también debería ponerlo en Lucho, decir el Lucho, pero lo evita. Hubo bastantes casos en los cuales pasaba esto. Aquí tienen solamente 3 para que vean a modo de ejemplo. Acá otro. La Clarita y con Eduardo. Se llama la atención porque están bastante cerca un nombre del otro. Apenas lo separa ahí en conjunción. La Carlita y con Eduardo. Y enseguida omite para nombrar a los hombres. Acá nuevamente, eso nomás somos César, la Luismila. Ni siquiera hay conector, o sea, está al lado de la palabra. En vez de decir César, Luismila, dicen César, la Luismila, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, y qué más curiosidad o qué más belleza de la investigación lingüística en terminar con tan gran interrogante. Dense cuenta que sabemos que atiende al ámbito afectivo, pero por otro lado también hay indicios de que pueda deberse una discriminación hacia la mujer. Entonces, finalmente, ¿para qué lo utilizamos? Tenemos indicios para ambos, y ya sería nuestro compromiso y el de ustedes, si desean, seguir con esta labor investigativa y ir más allá en estos casos. Muchas gracias. Me olvidé de darle paso a mi compañera, disculpe. Por supuesto, ¿quién mejor para hablar de unidades fisiológicas que una gran experta, compañera e investigadora como Paola Rodríguez, por favor? Bueno, después de esto, como Daniel ya lo dijo, yo voy a hablar sobre lo que son las unidades fisiológicas. Bueno, antes de empezar, cabe indicar qué son las unidades fisiológicas.
Bueno, esto nada más es un término técnico para designar a lo que son las combinaciones de dos o más palabras. Bueno, este término es genérico, ya se lo utiliza porque es el que más engloba todas estas variedades de combinaciones que hay, puesto que, por ejemplo, tenemos lo que son las locuciones, los refranes, las citas, las fórmulas rutinarias. Y digamos, en este caso, si yo solamente dijera voy a estudiar las fórmulas rutinarias, entonces, o si la fraseología estudiara solamente lo que son las fórmulas rutinarias, entonces se deja por fuera todo lo demás, lo que son las citas que acabo de mencionar. A ver, voy a explicar, digamos, lo que son las locuciones, que creo que todos hemos escuchado. Por ejemplo, caer como balde de agua fría es una locución de tipo verbal. Tenemos también las citas, que son, por ejemplo, las citas bíblicas, que decimos amarse los unos a los otros. Tenemos los refranes, por ejemplo, a caballo regalado no se le ven los dientes. Las fórmulas rutinarias, que son muy comunes, por ejemplo, el buenos días, buenas noches, que los utilizamos y sin embargo no sabemos que constituyen fórmulas rutinarias. Bueno, una vez explicado esto, yo dentro de mi investigación he utilizado 42 informantes. Y bueno, dentro de estos 42 informantes creo que fue suficiente, por así decirlo, para poder realizar una investigación, ya que obtuve alrededor de 354 locuciones, unidades fraseológicas. Entonces este es un gran número para el poco número de informantes que utilicé. Bueno, utilicé 21 del sector rural y 21 del sector urbano. Bueno, una vez dicho esto, síguele por favor. Nada más voy a indicar algunos ejemplos que he considerado que son recurrentes de nuestro dialecto como hablantes lojanos. Una de ellas es recoger los pasos, que en este caso constituye una locución verbal. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la locución recoger los pasos. Por ejemplo, cuando alguien fallece, nuestras madres, nuestros tíos suelen decir que el fallecido vino a recoger los pasos. Bueno, creo que sí lo hemos escuchado. Entonces también tenemos la locución que es tomar café, que nosotros lo utilizamos para decir, en lugar de decir voy a desayunar, decimos voy a tomar cafecito, voy a tomar café. También tenemos la siguiente locución, que es bañar. Aquí tenemos bañar / curar del espanto, puesto que he encontrado estas dos formas. Tanto, digamos, esta locución la hemos encontrado como bañar del espanto y como curar del espanto. También tenemos la locución hacer minga, que esto ya lo hemos escuchado también bastante frecuente, que hacemos una minga, por ejemplo, en la escuela recuerdo que decían los profesores, mañana tienen que venir a hacer minga, y teníamos que ir a limpiar la escuela. Tenemos también la locución no parar bola. En este caso, como observamos, aquí llamamos una fijación en negativo. Esto quiere decir que está en negativo esta locución. En el DRE, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, hemos encontrado como parar bola. Sin embargo, aquí en Loja se la ha encontrado de mayor forma en negativo. Por ejemplo, tenemos no parar bola, ni bola le para, no les pares bola. Entonces observamos que nuestro uso es mayormente negativo. También tenemos la locución año viejo. En este caso hacemos referencia no al año viejo, digamos la fecha, sino al muñeco que nosotros realizamos el 31 de diciembre. Creo que todos los que estamos aquí hemos realizado un año viejo, lo saltamos al año viejo, celebremos el fin de año haciendo un año viejo. También tenemos a los tiempos. Aquí una particularidad de esta locución en este caso es que dentro del diccionario de americanismos se la recoge como a los tiempos que te veo. Sin embargo, aquí en Loja utilizamos una forma apocopad. ¿Qué quiere decir esto? Que elidimos la parte final, reduciendo de a los tiempos que te veo simplemente a los tiempos. También tenemos la locución full rápido. En este caso full es un anglicismo. Sin embargo, aquí como lo observamos en pantalla, está escrito, su escritura está adaptado al español. De esta forma se registra en el diccionario de ecuatorianismos, por eso he decidido tomar esa forma, puesto que fue una de las obras en las que me apoyé para poder buscar su significado. También tenemos la locución así de sencillo, que siempre lo utilizamos cuando decimos esto es así de sencillo, lo hago en un 2x3. También tenemos a la criolla. ¿Puedes seguir, por favor? También he seleccionado algunos refranes que he encontrado en el corpus, que son, por ejemplo, la letra con sangre entra. Aquí tenemos dos formas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la letra con sangre entra es la forma en que se ha institucionalizado.
Es decir, es la forma en que le hemos venido escuchando desde hace muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, estas unidades fraseológicas son producto del habla. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas surgen cuando nosotros estamos dialogando y las tenemos tan interiorizadas que a veces solamente las lanzamos. Estamos hablando y aquí nosotros mismos ya hemos lanzado unas cuantas unidades fraseológicas sin darnos cuenta. Y a ver, al ser producto del habla, estas, por ejemplo, cuando yo estoy dialogando con alguien, yo no me pongo a pensar, a ver, ¿cómo era la frase que escuché? Simplemente la lanzo como me acuerdo. Entonces, en este caso, hemos encontrado la letra palo entra. También tenemos otro refrán que es ojos vemos, corazones no sabemos. Tenemos otro que es en uno mano la miel y en otro la hiel. También el típico dime con quién andas y te diré quién eres. En arca abierta el justo peca. Y finalmente el matrimonio y la mortaja del cielo bajan. Aquí esta también me ha parecido un poco curiosa porque, bueno, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado, si alguien me puede decir. Creo que aquí en Loja al menos es bastante escuchada y bastante común utilizarla. Sin embargo, dentro de la obra en la que yo también me apoyé para consultar el significado de los refranes, le ponen el marcador como que de poco uso, como que no se la usa mucho. Entonces sí es algo un poco curioso. Síguele, por favor. Bueno, finalmente he seleccionado algunas citas. Estas todas son citas bíblicas. Entonces aquí también los fraseólogos, que son las personas que estudian las unidades fraseológicas, indican que estas unidades fraseológicas que nosotros empleamos dicen mucho de la comunidad que las utiliza. Es decir, dicen que estas son como que caracterizan a la comunidad, ¿no? Muestran su idiosincrasia, su forma de ser. Entonces, aquí al decir que todas son citas bíblicas, estamos hablando de que nuestra ciudad tiene una carga religiosa bastante marcada y bastante notoria. Y aquí, si bien no he puesto lo que son las fórmulas rutinarias, también es bastante evidente que somos bastante religiosos, puesto que, por ejemplo, también encontramos lo que son fórmulas como Diosito bendito, Virgen Santísima, Dios mediante, Diosito lindo, y todos ese tipo de frases que creo que la mayoría de nosotros los hemos escuchado y las utilizamos incluso de forma natural y espontánea. Bueno, entonces dentro de las citas he seleccionado yo soy el camino, la verdad y la vida, honrar al padre y a la madre, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, tiempo de vacas gordas y flacas y nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, esto sería todo en cuanto a mi tema. Creo que le doy paso nuevamente a la doctora Rita. Bueno, esto es lo que tenemos por ahora para ustedes. Eso apenas un abreboca, un aperitivo para que de todo lo que hemos hecho, como les he dicho, tenemos mucho más, pero queríamos al menos que tuvieran una idea de qué es lo que se ha logrado hasta ahora, ¿vale? Y ahora podemos abrir un compás de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta, lo invitamos a hacerlo ahora. Bueno, entonces, yo tengo... Pero qué bueno que nos va a preguntar Daisy, porque Daisy, su familia fue informante nuestra. Logramos entrevistarla a ella, también entrevistamos a su padre y a su madre, ¿vale? Como lojana es representante de ese corpus. Qué bueno, Daisy, que nos vas a preguntar. Ya, bueno, lo que pasa es que yo también, como le dijo Rita, fui parte de este corpus y hace un tiempo yo utilizaba lo que estaba estudiando Anita, pero yo lo utilizaba como enenantes. Y he escuchado a muchas personas jóvenes que dicen también enenantes y eso no se lo vio dentro del corpus. Entonces quería saber si es que se podría hablar algo de eso, si es que podríamos relacionarlo de alguna forma o si es que no se encontró en absoluto o algo así. Bueno, dentro del corpus, las 117 entrevistas, con respecto a enenantes, no se encontró la palabra que tú mencionaste. Más bien, en enantes se encontró un sufijo enenantitas.
pero en Denantes, dentro de las 117 entrevistas, no se consiguió en nadie. En Denantes. Una de las cosas que dicen los chicos, que la mayoría de los trabajos nosotros lamentamos mucho no contar con más informantes. ¿Verdad? Que nosotros hubiésemos querido llegar a 300 personas, 4.000 personas, imagínense todo lo que pudiéramos haber recogido, ¿no? Pero bueno, solamente logramos conseguir a 117 informantes y con eso fue lo que se trabajó. Y nosotros somos, tal como lo sugeriste tú, Daisy, sí, nosotros tenemos que hablar de lo que conseguimos, ¿no? A pesar de que hemos oído muchísimas cosas más, pero por cientificidad, por seguir el método, apenas tenemos que ajustarnos obligatoriamente a eso. Pero qué bueno, sí, Daisy. Lo que te invito es, si estás pensando en tesis, que podrías hacer una tesis en lingüística, a ver y continuar profundizando algunos de estos temas. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más? De estos hablantes lojanos. Doctor Giovanni. Perdonen, solamente dos situaciones. La una, bueno, ustedes nos han hecho, como decir, aterrizaron. Los resultados de investigación no siempre van a ser placenteros. El uno es este lugar común que alimenta nuestro ego y lo seguimos alimentando, y es respecto de decir que en Loja hablamos el mejor español. Bueno, ustedes los han dicho en las tesis que he leído, lo mismo dicen, por ejemplo, los bogotanos, los de La Habana, los argentinos incluso dicen que no hablan español, sino argentino, y bueno, y más, esa es la una. Y la otra, hay siempre, no sé, eso me gustaría que se explicara un poco mejor, es respecto de que cada habla, en este caso el habla lojana, tiene sus características, sus formas, sus particularidades de expresarse, de comunicarse, digamos, pero no es que sea ni menos ni más que otra habla, hablando en el contexto del universo hispánico español, sencillamente. Perdón. ¿Lo quieres responder tú, Andrea? Dani, tú. Vale, ok. Bien, para responder su pregunta, sí y depende. Por ejemplo, del fonema que yo estudié, que es la nasal alveolar, sí se comprueba la teoría de que el lojano habla el mejor castellano del español, bueno, del Ecuador, en este fonema, el fonema nasal alveolar, que es el que yo estudié. Entonces, pero este solo es un fonema de los muchos que hablamos. Entonces, con respecto a mí, yo puedo afirmar que sí. Isaac, sobre tu fonema, sobre la sibilante. Bueno, yo también estudié un fonema, específicamente en fonética, y de acuerdo a la norma de la lengua española, igual, el fonema fricativo alveolar sordo, más conocido como S, se adecua a la norma. Entonces sí se puede decir que el lojano, al menos en este fonema, también es el ideal. Son ya dos fonemas que tenemos, que el español lojano es el ideal. Bueno, a ver, Daniel es zamorano y Daniel dice que esperemos que hagamos la investigación ahora en Zamora y vamos a mirar qué ocurre. Bien, ¿qué ocurre con lo que nos acaba de plantear el doctor Giovanni? Ahora vamos un poquito más serio, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros revisamos a algunos investigadores de principios de siglo ecuatorianos y ciertamente, por ejemplo, Lemus lo dice. Por eso Loja tiene fama del mejor castellano. Y bueno, nosotros entendemos que haya idiosincrasia, entendemos que haya propiedad e identidad con la lengua. ¿Okay? Eso lo entendemos perfectamente. Entendemos que el hablante de Bogotá va a decir que habla mejor el castellano y el hablante de Medellín el mejor castellano. Entonces, claro, está bien así cuando estamos fuera de un método científico. Está perfecto porque, bueno, estamos orgullosos de lo que somos y de lo que hablamos y de el código, la variedad que utilizamos para expresarnos. Eso está bien. Ahora, desde el punto de vista científico, nosotros sabemos que a esa lingüística que cree que hay un mejor
o peor modo de hablar, a esa lingüística que cree que hay barbarismos, esa lingüística que cree que hay barbarismo, esa lingüística nosotros no la consideramos científica, ¿okay? La llamamos prelingüística, en realidad, de eso se trata, ¿no? Entonces, en estos instantes, la tarea del lingüista es identificar un fenómeno, describir ese fenómeno y explicar ese fenómeno. ¿Qué digo? Identificarlo es dónde está, ok, aquí está. ¿Quién lo dice? Cuando digo en qué consiste ese fenómeno, lo describo y explico quién lo dice, en qué momento lo dice, qué variables, que nosotros no trabajamos con eso hoy, pero si lo dice el joven o lo dice el adulto, si lo dice el profesional o lo dice el agricultor que no tiene dominio de escritura, si lo dice el que ha leído 40 libros y el que no ha leído 40 libros. Entonces, esas son lo que nosotros llamamos variables sociales. Entonces, desde el punto de vista, desde la lingüística actual, identificamos el fenómeno, describimos el fenómeno, explicamos el fenómeno y de esta manera estamos contribuyendo a la descripción de las diferentes variedades del castellano, que nosotros a eso lo llamamos un diasistema. Es decir, todos pertenecemos, formamos parte de esa forma, de esa lengua que llamamos castellano, que todos la conocemos, pero que ninguno la carga en el bolsillo, porque todos no tenemos todas las formas de hablar de la lengua. Entonces sí, doctor Giovanni, los chicos han estado investigando en eso y bueno, y para todo el público en general, han estado trabajando en eso. Y es cierto, estuvimos tomando el pelo con los de fonética, porque cuando se revisan las teorías y se mira qué es lo que dicen, cómo se habla este castellano, digamos el paradigma, el modelo, y entonces allí que el Caribe, que es mi forma de hablar, no está dentro del paradigma. El Caribe aspira, el Caribe velariza, entonces, y yo soy caribeña y velarizo y aspiro. Eso no ocurre con el hablante lojano, que sí realiza por completo, con las características que se esperan, estos fonemas. Entonces, desde el punto de vista fonético, como dicen los chicos, sí, nos ajustamos a la norma, el lojano se ajusta a la norma, pero hay otros fenómenos gramaticales, otros fenómenos lexicales, otros fenómenos que allí no se ajusta a la norma. Entonces es preferible decir, no que hablemos mal o bien, hablamos el castellano lojano. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, porque ya una apreciación de todo lo que las y los compañeros expresaron a través de su estudio. Se puede evidenciar que es una construcción cultural, la lengua, ¿no? Entonces también ahí tiene varios matices o varias variables, porque no es lo mismo que lo diga un niño, que lo diga un joven, que lo diga un adulto, y mucho más si es un adulto mayor, porque entonces el adulto mayor, sobre todo del área rural, no sé del área urbana, va a hablar como el español antiguo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por otro lado, también hay una carga de género y de machismo también en lo que hablaba el compañero. Hay la carga también religiosa. Entonces me parece que en cada uno de estos temas que han trabajado, entonces habría que tomar en cuenta este contexto cultural, contexto social, ¿no es cierto? Contexto de género, contexto generacional. Entonces en esa medida podemos analizar. Sin embargo, me parece que habría en las diferentes, no sé, parroquias, cantones, pienso que habría más de estos fonemas que se podrían recoger y que sería como un tema para ampliar, ¿no es cierto?, el espectro de lo que ustedes han hablado, pero muy, muy interesante, muy respetable. Creo que es un aporte al análisis de cómo hablamos los lojanos. Pienso que por ahí va el asunto y felicitaciones. Felicitaciones porque estamos en el mes del patrimonio cultural. Pienso que este es un aporte al patrimonio de nuestra lojanidad y qué bueno que hagamos ese esfuerzo y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un trabajo
chicos iniciaban en la presentación con el video, reconocíamos que la lengua es lo que hace a una nación. O sea, hemos conversado sobre lo que es una identidad, y a veces nosotros nos podemos mudar de país y llegar a una temporada de frío, gélido, y la gente se coloca abrigos y se cambia de indumentaria. Y si se va al desierto se puede cambiar de indumentaria. Si se escucha diferentes músicas, podemos preferir salsas, merengues a pasillo, y se puede cambiar mucho, es verdad, pero con la lengua es difícil. No se renuncia a la lengua, sobre todo cuando utilizamos interjecciones. Ahí se ve claro que vamos a decir chuta en lugar de decir recorcholis, por ejemplo, o cáspitas, como lo dice la academia, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, si hay algo hijo, que marca, es la lengua. Por allí comenzamos hoy. Por eso la lengua es patrimonio. Y por eso nosotros comenzamos recogiendo desde 1940, tratando de aproximarnos a la lengua de 1940 con grabaciones de estas personas mayores. Lo que no hemos querido hacer hoy, que lo decíamos al principio, era hablar de quienes dicen cada cosa, porque no queríamos hacer esto sino divulgativo y no técnico, como lo hicimos como lo han hecho los chicos para sus investigaciones, que ahí sí separan femenino masculino, separan, que por eso lo tenía Daniel, que es quien lo colocó, las generaciones, porque dividimos a los hablantes en generaciones. Fue un trabajo interesante, y ciertamente ojalá hubiésemos podido llegar a más hablantes, pero bueno, estamos hablando de 2019, luego llegó 2020, ya saben lo que ocurrió, y bueno, eso fue lo que conseguimos con estos 117 hablantes. Y además las distancias aquí son enormes, ¿no? En un día podíamos recorrer, como lo dicen los chicos en el video, eran carreteras de tierra, y trasladarse de un sitio a otro es a veces bastante difícil, toma bastante tiempo. Quienes estuvieron con nosotros recorriendo los cantones, la verdad saben que fue así, ¿no? Y ojalá tuviéramos la oportunidad. Por eso invitaba a los estudiantes que están interesados en seguir haciendo, que tienen que hacer trabajo de titulación, que hagan trabajo en esta área. Tenemos ese corpus que está allí, que hay que seguir trabajando. Y sí, porque hay mucho, porque apenas esto, como decíamos, es un abreboca del habla lojana. Y por eso decíamos, lo que digamos aquí hoy es solo con respecto a estos 117 informantes. Lo demás no podemos decirlo. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Claro, porque la idiosincrasia de cada pueblo va a variar. Por ejemplo, si nos vamos a San Boquillo, vamos a encontrar una cosa diferente. Sí. Si, por ejemplo, el compañero, el primer estudiante, el primer profesional que habló sobre los préstamos del chuismo, varios préstamos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra lengua. Eso entonces también nos deja para una reflexión de que una lengua como tal no es que es pura en su totalidad, ¿no es cierto?, sino que siempre vamos a tener ese tipo de préstamos culturales. Por A o B razón, de pronto la aculturación, de pronto no hay ese término en nuestra lengua y hacemos ese préstamo. Igual si nosotros haríamos un análisis del quichua, por ejemplo, igual ellos tienen los préstamos de la lengua española, entonces, y así sucesivamente. Entonces estaríamos hablando de, que me pareció interesante, de tener conciencia, aunque a veces no lo tengamos, pero como decía la compañera, siempre en nuestras expresiones va a salir de forma instantánea en ese momento, sin que nos demos cuenta si es o no préstamo cultural, pero que ya es parte de nuestra forma de hablar, de expresarnos. Muy buenas tardes, mi felicitación por este trabajo, y referente a este tema quisiera en este medio científico poder decir algo que podría en otros lugares considerarse como un sacrilegio. Debemos nosotros enorgullecernos
y decir Loja la castellana, yo veo allí un complejo de inferioridad. Lo castellano es lo grande, lo correcto, lo perfecto, lo admirable, y lo nuestro es inferior. Y yo creo que nosotros deberíamos comenzar a reflexionar sobre este tema, porque hasta posiblemente eso nos perjudica psicológicamente, y nosotros debemos tratar mejor de recuperar la autoestima y de estimar que lo nuestro, eso es también valioso, es importante, es correcto, y debemos perfeccionarlo. Y respecto de los préstamos, pues Loja vivió encerrada aquí en esta boya, y eso permitió que el español que trajeron los españoles, los fundadores, no se contagiara, no tuviera muchos préstamos. Aquí no, yo recuerdo en los años 50, ver un gringo, ver un norteamericano en nuestras calles, provocaba un escándalo. Los muchachos, 40, 50 muchachos rodeándolo al gringo, viéndolo, mirándolo, porque era muy raro que aquí viniera un extranjero, un europeo, un norteamericano, y en consecuencia que vinieran a prestarnos palabras. Las comunicaciones, no existía radio, no existía televisión, y por lo mismo seguíamos nosotros utilizando el lenguaje que se aprendía en infancia hasta la muerte. Pero hoy día, con la radio, con la televisión, con los medios sociales, los préstamos son a diario. Los préstamos son a diario. Nosotros, sí, por ejemplo, una buena investigación sería ver qué español había en 1950 y qué español hay hoy. Yo he dicho, por ejemplo, en 1948 murió Máximo Agustín Rodríguez, que es una de las mentalidades de los lojanos más ilustrados de la primera mitad del siglo XX. Si él resucitara este rato y cogiera los periódicos de Loja, no entendería nada, porque tendría más de un 50% de palabras que él no conoció y que él no usó. Y aquí también les dejo planteando una hipótesis, ¿no? A través de los préstamos vamos a ir al idioma universal. Entonces tenemos hoy día una buena cantidad de palabras que ya utilizamos en el mundo entero. Chip. Chip, en todo el mundo se sabe que es un chip. Y la informática nos ha introducido una gran cantidad, ya decenas de palabras que los utilizamos en el mundo entero. Y ese fenómeno va a continuar por ese camino. Estimo yo que vamos nosotros directamente a la creación de un idioma universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, tienen razón las dos últimas personas que intervinieron. Quiero hablar, por ejemplo, de Moreno Cabrera. Es un autor que habla que hay una sola lengua y que solo hay la distancia es lo que hace que no se vea la similitud, ¿no? Entonces habla de una isoglosas. Entonces dice, si todos nos agarramos de las manos, si fuese posible, el otro, todos nos entendiésemos, ¿no? Y yo sí creo que vamos hacia allá. Es normal, es la dinámica, porque ninguno de nosotros por allí ve unas niñas pequeñas, unas niñas. Estas niñas hablan la lengua que oyen y además se expresan con lo que necesitan. Y eso es lo que nos mueve como humanos. Entonces no tenemos por qué estar pendiente de si es un préstamo o si es un apreciativo o si no hay, si lexicalicé esa palabra. No lo hacemos de esa manera, tienen ustedes toda la razón. No se hace de esa manera, pero el medio a nosotros nos corresponde como estudiosos de la lengua, el medio decirle, mira lo que hacemos, explicar lo que hacemos. Y además, fundamentalmente, que creemos que mientras más se conozca la variedad, mejor usuario vamos a ser de ella. Y cuando digo usuario no es correcto o incorrecto, sino sabremos usarla de acuerdo con la situación comunicativa, y además estaríamos orgullosos de esa forma de hablar, ¿vale? Orgullosos de esa forma de hablar. ¿Qué ocurre? Y es cierto con lo que acaba de decir el señor que está delante de Dieguito, César, le agradezco mucho. Fíjense, hay algo importante: cuando se estudian las lenguas, hay que estudiar también la sociedad. Hay que estudiar, no, la lengua no es algo que está en el aire, sino que es el medio de expresarlo, y hay que estudiar la sociedad. Mucho de lo que se conserva en Loja,
normalmente los especialistas dicen, si hay mucho movimiento, desplazamiento, si la gente va y viene, se mueve la lengua porque la gente se mueve con ella. Y el hecho de que el hoja haya estado aislado por un tiempo, por eso el hoja es un recipiente, es una olla, es un espacio extraordinario para estudiar la lengua del pasado y con los jóvenes, los que utilizan mucho la tecnología, el habla del presente. Sí, es verdad, y hay mucho que hablar, Entonces yo no sé si ustedes quieren comentar algo o quieren conversar. A ver, una preguntita. ¿A quién quieres hacerle una preguntita? Aquí a la compañera Anita. A ver, va Carlitos. ¿No ves, Carlitos? Bien, creo que es importante también hablar un poco acerca de nuestra experiencia sobre las investigaciones que nosotros hemos realizado. Y mi pregunta importante va para la compañera Anita. ¿Por qué elegiste estudiar el tema de antes en denantes? Quisieras que me lo comentes de forma rápida, porque ya van a cerrar. Bueno, respondiendo a la pregunta del compañero Carlitos, ¿por qué estudiar este tema antes en antes y en denantes? Bueno, lo interesante de estas palabras es que, especialmente como les expliqué en mi exposición, en denantes se lo considera arcaico. Entonces, ¿por qué una palabra se puede considerar arcaico cuando se la habla o todavía se la usa? Cuando yo les pregunté, ¿ustedes qué utilizan? ¿En antes o en denantes? Contestaron en denantes. Entonces, ¿por qué se lo puede considerar arcaico en denantes cuando todavía se lo usa? Entonces, esta situación es la que me hizo realizar este tema de investigación, porque si en denantes ciertas personas, y aquí que están jóvenes, que la mayoría de los chicos dijeron que en denantes lo utilizan, es muy peculiar, porque en las 117 entrevistas solo se consiguió 2, y esas 2 personas ya son adultos mayores. Entonces, al ver de ustedes que todavía son jóvenes, entonces es interesante ver que, incluida, es interesante ver que todavía utilizan esta palabra. Entonces, sí faltó un poquito más de conseguir informantes para poder rescatar un poco más acerca de esta palabra, pero por eso fue este estudio, para ver si en verdad puede considerarse dicha palabra arcaica o no. Eso. Bueno, entonces, no tenemos ninguna pregunta más del público. Bueno, nosotros le agradecemos enormemente su presencia, enormemente, y les invitamos a los estudiantes de la carrera, les invitamos a hacer investigaciones en el habla lojana, y al resto del público seguir conversando y seguir expresándose obviamente en lojano, y además los invitamos a reflexionar, incluso si no hacen trabajo de investigación, sobre los usos que hacemos, porque eso reconforta y vigoriza la identidad lojana, ¿vale? Esperemos que esto les haya entretenido un rato. Buenas noches, buenas tardes, y vayamos por allí a merendar, no a cenar, sino a merendar.